el techo invisible que está frenando tu crecimiento financiero y no lo ves. La mayoría de las personas cree que su problema financiero es ganar poco, pero en realidad, ese no es el problema principal. Hay personas que aumentan sus ingresos, trabajan más, se esfuerzan más, y aún así no logran crecer. ¿Por qué? Porque están chocando contra un límite invisible, un techo financiero que no aparece en los números, pero sí en la estructura. No es falta de disciplina, no es falta de oportunidades, es un diseño que no soporta expansión. Y lo más peligroso es que puedes tardar años en darte cuenta. Puedes mejorar ingresos y seguir exactamente en el mismo nivel de fragilidad. En este audiolibro vas a identificar ese techo oculto, entender cómo se forma y aprender cómo romperlo con arquitectura financiera, no con más esfuerzo. Porque el crecimiento real no se logra empujando más, se logra rediseñando el sistema. Capítulo 1. El mito del crecimiento automático. Existe una idea muy repetida en la educación financiera tradicional. Se dice que crecer financieramente depende principalmente de ganar más dinero, más ingresos, más crecimiento, más trabajo, más progreso. Y aunque suena lógico, desde el punto de vista estructural no es correcto, porque el ingreso por sí solo no garantiza crecimiento. De hecho, en muchos casos, solo acelera errores de diseño. Observa este patrón. Una persona aumenta sus ingresos, consigue un mejor trabajo, obtiene más clientes, duplica su facturación, pero después de 1 o 2 años su patrimonio real casi no cambia, sigue sin liquidez, sigue sin reservas, sigue dependiendo totalmente del próximo ingreso mensual. ¿Cómo es posible ganar más y no crecer? Porque ingreso no es lo mismo que estructura, y crecimiento no es lo mismo que flujo. El flujo es movimiento de dinero. El crecimiento es aumento de capacidad financiera. Son cosas diferentes. El flujo puede subir mientras la capacidad sigue igual. Y cuando eso ocurre, lo único que aumenta es la presión del sistema. Imagina un edificio. Decides agregar más pisos, más altura, más peso, pero no refuerzas los cimientos. ¿Creció el edificio? Sí. ¿Se volvió más seguro? No. Se volvió más riesgoso. Eso mismo ocurre cuando aumentan los ingresos sin rediseñar la base financiera. El sistema queda exigido, tensionado, frágil, y aparece lo que llamamos crecimiento lineal. Crecimiento lineal significa más ingreso con la misma estructura, mismos hábitos, misma distribución, misma fragilidad. En el crecimiento lineal, cada aumento de ingreso trae aumento de gasto, aumento de compromiso y aumento de presión. No hay expansión real, solo expansión de carga. Por eso ves personas que ganan el doble, pero viven con el mismo estrés, o incluso más. Ahora comparemos con crecimiento estructural. El crecimiento estructural no comienza con ganar más. Comienza con rediseñar el sistema que recibe el dinero. Se ajustan proporciones, se crean reservas, se construyen amortiguadores, se separan funciones del dinero. El sistema se fortalece antes de escalar. Entonces, cuando el ingreso sube, la estructura sí puede sostenerlo. Y ahí sí aparece crecimiento real. Sin ese rediseño, ocurre un fenómeno silencioso. El dinero entra, pero no se acumula, se dispersa, se fuga, se consume por rigidez, y la persona cree que necesita ganar aún más para resolverlo. Pero ganar más no corrige un diseño incorrecto, solo lo acelera. Aquí nace el techo temprano, un límite financiero que aparece mucho antes de lo que debería. No porque falte talento, no porque falte esfuerzo, sino porque falta arquitectura. Y este es el error central del mito del crecimiento automático. Creer que el ingreso produce crecimiento por sí solo. No lo hace. El ingreso es combustible. La estructura es el motor. Sin motor correcto, más combustible no te lleva más lejos. Recuerda esta frase. El ingreso sube, el sistema no. El límite aparece. Y en los próximos capítulos vamos a identificar dónde se forma ese límite y cómo eliminarlo desde el diseño.
Capítulo 2. ¿Qué es un techo financiero invisible? Un techo financiero invisible no aparece en tus ingresos actuales. No aparece en tu salario. No aparece en tu facturación. No aparece en tu flujo mensual. Por eso la mayoría de las personas no sabe que existe, pero sí aparece cuando el sistema entra en tensión. Y ahí se revela. Un techo financiero invisible es una restricción estructural que limita tu capacidad de crecer aunque el ingreso aumente. No es un número. No es una meta. No es un objetivo mal definido. Es una barrera de diseño. Una limitación incorporada en la forma como está organizado tu sistema financiero personal. Para entenderlo mejor, pensemos en capacidad de carga. Un puente puede soportar cierto peso. Mientras el tráfico esté dentro del rango, todo parece normal. Pero si aumentas la carga sin reforzar la estructura, el riesgo aparece. No porque el tráfico sea malo, sino porque la capacidad es insuficiente. Eso mismo ocurre con el dinero y tu sistema. El problema no es que el ingreso suba. El problema es que la estructura no soporte la subida. Por eso muchas personas solo descubren su techo financiero cuando algo sale mal. Una caída de ingresos, un gasto inesperado, una pausa obligada. Y el sistema colapsa rápidamente. Antes parecía estable, pero no era estabilidad, era baja exigencia. El techo invisible se detecta por señales, no por cifras, sino por síntomas. Primer síntoma, estrés financiero constante. Aunque los ingresos no son bajos, la presión es permanente. No hay sensación de margen, no hay espacio de maniobra. Segundo síntoma, falta de liquidez. El dinero entra, pero no permanece disponible. Se encuentra comprometido antes de llegar. Tercer síntoma, inestabilidad. Pequeñas variaciones generan grandes impactos. Un mes irregular produce desorden total. Cuarto síntoma, dependencia absoluta del flujo activo. Si dejas de producir, todo se detiene. No hay amortiguadores, no hay reservas operativas, no hay capas de protección. Esto confirma algo importante. El techo financiero no es un límite de ingreso, es un límite de capacidad. Capacidad de absorber variaciones, capacidad de sostener crecimiento, capacidad de resistir presión. Aquí debemos romper otra confusión común. Ingresos altos no significan alta capacidad financiera, y esta es una distinción crítica. Puedes tener ingresos elevados y capacidad débil. También puedes tener ingresos moderados y capacidad fuerte. ¿La diferencia? Diseño estructural. Por eso usamos este modelo. Ingresos no son iguales a capacidad de sostener crecimiento. Repite el modelo mental. Ingresos no son iguales a capacidad. Capacidad es estructura, distribución, protección, flexibilidad y reservas. Sin eso, el crecimiento golpea el techo. Y cuando el techo aparece, la reacción típica es incorrecta. La mayoría intenta ganar más dinero, pero más ingreso no elimina una restricción estructural, solo la presiona más. La solución correcta no es acelerar, es rediseñar. En los próximos capítulos vamos a identificar cómo se construye ese techo sin que lo notes y cómo desmontarlo desde la arquitectura financiera. Capítulo 3. ¿Cómo se construye ese techo sin darte cuenta? Un techo financiero invisible no aparece de un día para otro. No es un evento, es una construcción progresiva. Se forma lentamente a través de decisiones que parecen normales. De hecho, muchas veces son decisiones celebradas. Crecimiento de ingresos, más actividad, más compromisos, más movimiento, pero sin rediseño estructural. El techo se construye cuando el crecimiento no viene acompañado de soporte financiero. Veamos las causas principales. Primera causa, crecimiento sin reserva. Aumentan los ingresos, pero no aumenta la liquidez acumulada. Todo lo que entra se asigna inmediatamente. No existe colchón operativo, no existe amortiguador. Eso convierte cualquier variación en una amenaza. Sin reserva, no hay elasticidad. Segunda causa, crecimiento sin protección.
No hay seguros adecuados, no hay cobertura de riesgos, no hay separación patrimonial. El sistema queda expuesto a eventos previsibles y cuando el riesgo se materializa, consume años de avance. Protección no es gasto, es estructura. Sin protección, cada expansión aumenta la fragilidad. Tercera causa, crecimiento sin diversificación. Una sola fuente de ingreso, un solo cliente dominante, un solo canal. Eso no es estabilidad, es concentración de riesgo. Mientras todo funciona, parece eficiente, pero estructuralmente es inestable. Diversificar no es dispersar, es distribuir riesgo. Cuarta causa, gastos fijos rígidos, compromisos altos difíciles de reducir, contratos largos, cuotas elevadas, estructuras pesadas. Cuando los gastos no pueden ajustarse, el sistema pierde flexibilidad. La rigidez reduce la capacidad de adaptación, y sin adaptación, cualquier cambio externo genera crisis interna. Quinta causa, dependencia de una sola fuente activa. Todo depende de tu presencia directa. Si no trabajas, no entra dinero. Si pausas, se detiene el flujo. Eso crea fragilidad operativa, porque no hay capas de ingreso desacopladas del esfuerzo inmediato. Sexta causa, deuda mal diseñada. No toda deuda es mala, pero sí toda deuda mal estructurada. Deuda de consumo prolongada, deuda sin activo asociado, deuda sin flujo de respaldo. Eso convierte la deuda en peso fijo creciente, y el peso fijo reduce capacidad de expansión. La deuda correcta debe aumentar capacidad, no reducirla. Cuando combinamos todas estas condiciones, sin reserva, sin protección, sin diversificación, con gastos rígidos, con dependencia única, con deuda mal diseñada, aparece el techo. No como evento, como consecuencia. Por eso decimos, el techo financiero es una combinación de rigideces. Rigidez de gastos, rigidez de fuentes, rigidez de obligaciones, rigidez de diseño. La rigidez es el verdadero límite, porque el crecimiento necesita flexibilidad, elasticidad, capacidad de absorber cambios. Sin eso, cada aumento de ingreso acerca más rápido al límite. Y lo más peligroso es que externamente todo parece progreso. Más facturación, más actividad, más movimiento. Pero internamente la capacidad no creció, solo la carga. En el siguiente capítulo vas a aprender a detectar las señales claras de que ya estás chocando contra ese techo invisible. Capítulo 4. Señales de que ya estás chocando contra el techo. El techo financiero invisible no siempre se ve en cifras, pero sí se siente en la operación diaria. Se manifiesta en patrones, en tensiones repetidas, en síntomas constantes. Este capítulo es un diagnóstico práctico, una lista de señales narradas para identificar si ya estás chocando contra ese límite estructural. Primera señal. Trabajas más, pero no avanzas. Aumentas horas, aumentas esfuerzo, aumentas actividad. Pero tu posición financiera permanece casi igual. No mejora la liquidez, no mejora la estabilidad, no mejora la libertad de decisión. El movimiento existe, el progreso no. Eso indica fricción estructural. Segunda señal. Cuando suben los ingresos, suben los gastos automáticamente. Cada aumento de entrada genera un aumento de salida. No por inversión estratégica, sino por expansión de estilo de vida y compromisos rígidos. El resultado es predecible. El flujo mejora. La posición no. Es crecimiento absorbido por la estructura. Tercera señal. Cero margen de error. No hay espacio para variaciones. Un mes irregular produce tensión inmediata. Un gasto extra desordena todo el sistema. Cuando el margen es cero, la estructura está al límite. Y un sistema al límite ya tocó su techo operativo. Cuarta señal. Cualquier evento rompe el equilibrio. Un retraso de pago, un cliente que se va, una venta que no ocurre, y el sistema entra en crisis. No porque el evento sea enorme, sino porque la capacidad es mínima. Los sistemas sanos absorben variaciones.
Los sistemas frágiles colapsan con variaciones pequeñas. Quinta señal. No puedes pausar sin generar problemas financieros. No puedes detener actividad ni temporalmente. No puedes bajar ritmo. No puedes tomar espacio, porque todo depende del movimiento constante. Eso no es crecimiento, es dependencia operativa total. Y la dependencia total es una forma de techo. Observa el patrón completo. Más trabajo, más ingreso, más presión. Mismo resultado neto. Eso indica que el sistema no escala, solo se esfuerza más. Un sistema que escala reduce presión relativa a medida que crece. Un sistema que no escala aumenta presión a medida que crece. Esta diferencia es clave para el diagnóstico. Ahora integra las señales. Si trabajas más pero no avanzas, si los ingresos suben y los gastos los persiguen, si no tienes margen de error, si cualquier evento desestabiliza, si no puedes pausar sin consecuencias graves, entonces el diagnóstico es claro. Ya estás chocando contra el techo financiero invisible. Recuerda esta frase guía. Si no puedes desacelerar sin colapsar, ya tocaste el techo. En el siguiente capítulo vamos a construir el método para romperlo desde la arquitectura financiera, no desde el esfuerzo adicional. Capítulo 5. ¿Cómo romper el techo? Arquitectura, no esfuerzo. Romper el techo financiero invisible no requiere trabajar más. Requiere rediseñar mejor. Más esfuerzo sobre una estructura débil solo acelera el choque. Más arquitectura sobre la misma energía produce expansión real. Este capítulo es operativo. Vamos a ver cómo se rompe el techo desde el diseño financiero. Primer elemento. Rediseñar el flujo. No basta con cuánto dinero entra. Importa cómo se mueve dentro del sistema. Todo flujo necesita dirección. Prioridad. Función. El dinero sin estructura de flujo se dispersa. El dinero con estructura construye capacidad. Rediseñar flujo significa asignar funciones separadas. Operación, protección, reserva, crecimiento. Cuando todo vive en la misma cuenta, no hay arquitectura. Segundo elemento, crear amortiguadores. Un amortiguador financiero es una capa que absorbe variaciones, reduce impacto, reduce estrés, reduce fragilidad. Ejemplos de amortiguadores: reserva de liquidez, fondo de operación, colchón de gastos, margen de caja. Sin amortiguadores, cada variación golpea directo al sistema central. Con amortiguadores, la variación se disipa. Eso aumenta capacidad. Tercer elemento. Separar crecimiento y base. Este es un error común. Muchas personas financian crecimiento con el dinero base de operación. Eso mezcla funciones. Y mezclar funciones genera inestabilidad. La base debe ser estable y protegida. El crecimiento debe ser experimental y controlado. Base y expansión no deben compartir riesgo. Cuarto elemento. Modular ingresos. Modular significa no depender de un único bloque. Diseñar capas, niveles, fuentes complementarias. No para complicar, sino para distribuir riesgo. Cuando el ingreso es modular, la caída de una parte no destruye el total. Eso elimina techos prematuros. Quinto elemento. Liquidez primero. Escala después. Este principio es contrario a la cultura popular. Muchos intentan escalar rápido sin liquidez suficiente. Eso no es expansión, es sobrecarga. La liquidez es capacidad de maniobra, es tiempo de reacción, es poder de decisión. Sin liquidez no hay libertad de ajuste. Escalar sin liquidez es construir altura sin espacio de evacuación. Tarde o temprano, el sistema entra en estrés. Integra ahora el principio central de ruptura del techo. Primero capacidad, luego expansión, primero soporte, luego velocidad, primero estructura, luego escala. Cuando la capacidad crece, el techo desaparece, porque el límite no era el ingreso, era el diseño. En el siguiente capítulo vamos a construir el modelo de crecimiento sin límite rígido, basado en arquitectura flexible y capas de protección. Capítulo 6.
El nuevo modelo de crecimiento sin límite rígido. Romper el techo financiero invisible no es el final del proceso, es el inicio de un nuevo modelo de crecimiento. Un modelo que no depende de empujar constantemente, sino de sostener expansión sin aumentar fragilidad. Ese modelo se basa en sistemas flexibles, no en rigidez, no en dependencia, no en presión constante. Un sistema financiero flexible puede adaptarse a cambios sin perder estabilidad, puede absorber variaciones sin entrar en crisis, y puede crecer sin comprometer su base. El primer componente de este modelo son los buffers financieros. Un buffer es una capa de protección entre el evento y el sistema central. No elimina los eventos, reduce su impacto. Buffers significan tiempo para decidir, espacio para ajustar, capacidad de maniobra. El segundo componente es el crecimiento por capas. No todo crece al mismo tiempo. La base se mantiene estable. Las capas superiores se expanden de forma controlada. Si una capa falla, no compromete todo el sistema. Eso elimina el colapso total. El tercer componente son ingresos desacoplados, ingresos que no dependen exclusivamente de tu presencia directa. No significa pasividad total, significa diseño inteligente. El desacoplamiento reduce fragilidad operativa y aumenta libertad estratégica. El cuarto componente es protección integrada, no protección reactiva, protección incorporada desde el diseño. Seguros, separación de riesgos, resguardos patrimoniales. No como gasto, como estructura. El quinto componente es escala controlada. Escalar no es crecer rápido. Escalar es crecer sin romper el sistema. La escala controlada respeta la capacidad. Aumenta presión solo cuando hay soporte. Este modelo no elimina el esfuerzo. Elimina el desgaste innecesario. No elimina el trabajo. Elimina la fragilidad. Cuando el sistema está bien diseñado, el crecimiento se siente distinto. Hay menos urgencia, menos estrés, más claridad. No porque ganes menos, sino porque soportas más. Y aquí cerramos con la idea central de todo este audiolibro. No rompes el techo trabajando más. Lo rompes rediseñando el sistema. Este es el verdadero crecimiento, el que se sostiene, el que no colapsa, el que no depende de empujar sin fin. Y ahora tienes el marco mental para construirlo.